siempre en favor. Pues qué chingonería de personaje que recibe la distinción más alta para un extranjero que entrega el Estado mexicano. Y precisamente para hablar de la importancia de la recuperación del patrimonio artístico y cultural, de este reconocimiento que hoy hizo Marcelo Ebrard frente al presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer al señor Riccardi. Me da mucho gusto saludar al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Maestro Sevilla, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, querido Vicente, público memorioso, excelente lunes, estamos muy bien aquí, mucho gusto de platicar con la familia de Sin Censura. En efecto, como tú dices y glosas perfecto, querido Vicente, se conmemoran 200 años de la consumación de la independencia con la entrada del ejército trigarante aquí, a lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, y en conferencia de prensa López Obrador llamó a seguir estos eventos que tanto incomodan a la derecha, lo cual se pueden hacer mediante festejos, mediante lecturas, mediante lo que sea, independientemente de que quieran ir o no quieran ir a la exposición. Yo iría, de poder, que se titula La Grandeza de México y que se llevará a cabo, que ya está preparada en el Museo de Antropología y en la sede de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues va a haber varias representaciones también en el Zócalo capitalino, de modo que hoy, este día 27 de septiembre, es o debería ser un día de conmemoraciones, no solamente de exposiciones sobre la grandeza de México. Hay que tener un programa no solo de conmemoraciones, sino también de festejos intelectuales, y eso hay que hacerlo consumiendo cultura, defendiéndola, más allá de estas condecoraciones que son importantes, desde luego, como la que mencionaste, el Águila Azteca entregada al general Roberto Riccardi. Aquí lo importante o lo más destacado en tal caso sería, querido Vicente, público memorioso, que los neoliberales tienen miedo, muchísimo miedo al pueblo, a la patria, y se entiende porque las revoluciones de independencia, no solamente de México, sino en toda Iberoamérica, fueron el proceso revolucionario de mayor envergadura en la primera mitad del siglo XIX y constituyeron un proceso histórico que hizo palidecer y continúa haciendo palidecer a la derecha, al conservadurismo, y es un movimiento continental que ha estado desde hace mucho tiempo y, como lo deseaba José Martí, interconectado. Y hay que mencionar que estos movimientos revolucionarios no solamente vienen acompañados de teorías políticas, vienen acompañados de arte, de cultura, de nuevos procesos educativos, y eso ha propiciado que diferentes escritores de derecha hayan construido el fantasma del miedo a lo que llaman el populismo, y entonces han trabajado con el miedo colectivo al compás del crecimiento de estas revoluciones aquí en México, desde que la apodaban Nueva España, y en Centroamérica. Se ha hecho en el Caribe, en los Andes, en Brasil, en Chile, en Río de la Plata, en fin. Es importante que nos demos cuenta, las mexicanas y los mexicanos, que estamos ante un auténtico momento histórico. Todos los momentos son históricos, me dirán los puristas, pero este es uno de los más destacados, no cabe duda. Hay momentos, hay épocas en la historia en que todo parece un río tranquilo, pero ahora mismo estamos participando en un momento muy álgido de la historia de México. El 1 de julio de 2018, ya lo sabemos, se dio un viraje importantísimo en el cambio
de la política económica, cultural, intelectual de este país, y a pesar de los muchísimos y diferentes tipos de fraude que se habían instrumentado históricamente, finalmente se logró imponer al mayor votado en las elecciones de la historia reciente de este país, que es, pese a lo que les duela a muchos dentro de la oposición, y tal pareciera que también, como tú glosaste hace un momento, a personajes como Gibran, pues bueno, a Andrés Manuel López Obrador. Una mayoría importante de la sociedad mexicana ya, no solo en ese momento, sino antes, había tomado conciencia de que era urgente cambiar de rumbo y derrotar ese amasijo neoliberal que constituyeron primero la dupla del PRI y el PAN, del PRIAN, que gobernó cumpliendo el modelo neoliberal por 36 años continuos, que después fueron acompañados por estos partidos satélites y sus personajes, el PRD, el Verde, ahora partidos como Movimiento Ciudadano, etcétera. Pero la izquierda en México, Vicente, finalmente ha hecho cristalizar un estado de conciencia, y en México no solamente, sino también en toda Hispanoamérica. Estamos frente a una América pensante, en eso que José María Vargas Vila y posteriormente el pensador uruguayo en las venas abiertas de América Latina llamaba eso, un movimiento revolucionario intercontinental, porque desde hace tiempo este pueblo dolorido ha dejado de escapar ya no un sollozo, ya no una lamentación, sino una serie de ideas, de teorías y de pasiones que conforman el actual pensamiento intelectual que acompaña al presidente López Obrador. Y es que los gobiernos neoliberales se encargaron de llenar el ambiente de estulticia, de bajeza, de corrupción, pero ahora están ahí gritando como viejos ajados ante el fracaso de sus profecías, sepultados bajo las ruinas de esos templos conservadores sobre cuyas murallas profetizaban y que se derrumbaron y que los están aplastando, y están ahí pálidos ante el horror de sus propias profecías, de sus propios vaticinios, y justo por eso tienen este odio que han tratado de inocular a la población desde pequeño. Hay que recordar que están en contra del concepto de patria. Si nosotros hacemos un recorrido por los libros de texto desde nivel primaria, nos vamos a dar cuenta de que hay una denostación en contra de esta palabra. Dicen que ser patriota, estos conservadores, significa estar constreñido a una área específica, y no es así. Todo lo contrario. Si el patriotismo mata, sí lo hace, pero solamente mata al patriota, porque el patriota muere por salvar a la patria. Hay que querer, desde mi punto de vista, a la patria muchísimo. Los neoliberales destruyeron prácticamente a México, no hay que olvidarlo. Nos dejaron un país endeudado, saqueado, jodido, dependiente del exterior y sin recursos. Destruyeron todos los ámbitos que tuvieron frente a ellos, toda la actividad productiva del país, entregaron todas las empresas que pudieron. Hay que consultar los datos duros y actuaron sin particular ética, sin escrúpulos. Nos dejaron una nación industrializada, pero dependiente de los grandes monopolios, un gobierno neoliberal que abandonó y traicionó a su población, al pueblo, a las mexicanas, a los mexicanos, los robó, los empobreció, los mató. Hay que recordar a este desgraciado de Felipe Calderón y su fallida guerra contra el narcotráfico, que dejó escurriendo este país en sangre, y que no son solamente caricaturas que se
publicaron en los medios de comunicación en ese momento constreñidos de la izquierda, sino que fueron algo que destruyó en efecto el tejido social, que de alguna manera intentó desaparecer el futuro a los jóvenes, estando solamente al servicio de esos capitales rapaces y asesinos. Ya se acabó ese tiempo, afortunadamente. Estamos trabajando desde mi punto de vista, los medios de comunicación independientes, para que esa odisea de la barbarie ya no avance más. Me parece que se están conquistando nuevos espacios, las nuevas voces, como ahorita que estaba yo escuchando a Manuel Pedrero, como están aquí diferentes colaboradores y colaboradoras en Sin Censura. Tú mismo, tutelando este espacio, nos hace ilusionarnos con que esas aguas que inundaron la noche de la libertad mexicana están terminándose. Ya se está exterminando esa violencia implacable y esa cólera asesina que conducía las políticas de este país durante ese periodo neoliberal. Ya no nos vamos, no nos quedaremos callados nunca más ante el degüello a los pueblos. Ya no vamos a permitir nunca que se sacrifique al pueblo mexicano ante los altares de los dioses neoliberales, y que ya nunca más se incendien los hogares de las familias mexicanas en pro de un tratado de libre comercio lesivo a esta nación. A mí me parece que, como dijo el presidente esta mañana, tenemos que estar exultantes festejando estos 200 años de independencia, más allá de que haya entrado o que se festeje la entrada del ejército trigarante. Estamos construyendo un nuevo periodismo, pero no solo eso, estamos haciendo historia, y eso es motivo de festejo, querido Vicente y público memorioso. Así es. Maestro Ricardo Sevilla, creo que no podemos escapar ante la oportunidad de decir que esta cuarta transformación no tiene que ver con lo que veníamos cargando con los gobiernos neoliberales. Incluso en la condecoración del Águila Azteca hay niveles, dirían por ejemplo los amigos de Sin Línea MX. No es lo mismo condecorar hoy con el Águila Azteca a un comandante de carabineros que protege nuestro patrimonio cultural, que recupera piezas históricas para México, que darle el Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump y amigo de Luis Videgaray. Hasta en eso hay niveles y grandes diferencias, maestro. En efecto, fíjate lo que son las cosas, querido Vicente, público. Aquí nosotros entregamos esta condecoración del gobierno mexicano, la más alta insignia, a este personaje que viene y da la batalla por el patrimonio cultural, artístico, histórico de este país. Y por otro lado tenemos a José Goldenberg, a científicos que emanaron del CONACYT, hay que decirlo, aunque duela, al propio Mario Molina, premio Nobel, que junto con Enrique Krause y García Diego, pues solicitaron permiso para que se les concediera esta orden de la Cruz en España. No querían la más alta insignia aquí en México, sino la fueron a pedir, a solicitar allá, con la ayuda de Felipe Calderón. Estos son datos duros, algo que hemos publicado en Regeneración. Estos sujetos impulsados por Felipe Calderón durante su sexenio fueron a solicitar que se les concediera esa distinción, la más alta insignia para los entreguistas. Y estos personajes lo son no agachones, porque no les gusta agachar la cabeza, sino son arrogantes, clasistas, nepotistas, extranjerizantes,
y por eso odian a la patria, y en efecto no tiene absolutamente nada que ver esta entrega, esta insignia que se le da a Riccardi contra lo que se le da una y otra vez a estos grupos que están siendo reconocidos por los gobiernos extranjeros en donde sea que ellos vayan a entregar este patrimonio cultural, porque hay que decirlo, se han encargado de vender a pedazos la cultura de este país, se han impuesto como caudillos, pero insisto, eso se está terminando porque este tipo de personajes no solamente están viejos físicamente, sino que además no dejaron una escuela, y todos estos epígonos que en algún momento lo siguieron están asqueados de esa tutela y tienen un sentimiento de abyección en contra de ellos y un camino decididamente libertario que va en contra de lo que estos señores, ya todos ajados, están tratando de defender. Esto quedará también inscrito en la historia en un apartado donde digan, aquí están los traidores a la patria, aunque me acusen de ser un patriota recalcitrante, lo soy, y con mucho gusto. Soy orgulloso de ser mexicano y voy a defender contra lo que ellos quieren a este país hasta donde yo tenga fuerzas y hasta donde la vida me lo permita, querido Vicente. Para cerrar, maestro, déjame pedirte tu opinión. Grábeme, don David. Muchas personas han ridiculizado, sobre todo los políticos de oposición, los intelectuales orgánicos, la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su gobierno, de una disculpa pública, de un perdón para los pueblos originarios por los abusos durante la conquista por parte de la monarquía española, de la Iglesia Católica. Se han burlado. En el caso de España ni siquiera respondieron a la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, los reyes, y hoy se anuncia que el Papa Francisco pide perdón como lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Espérese para que los más conservadores digan que el comunista Francisco le hace el caldo gordo al comunista López Obrador. Por ahí va la cosa. Así se anunció en la mañanera, así se presentó en la mañanera esto, y ya le pido la opinión de lo relevante, de lo histórico que podría ser este perdón de la Iglesia Católica a los pueblos originarios de México. Gracias. México es un Estado laico y el Papa Francisco es jefe de Estado, y en esa calidad envió un mensaje con motivo de esta celebración. Agradecemos sus palabras. Mensaje del Papa Francisco a su excelencia reverendísima Monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Querido hermano, con motivo del bicentenario de la Declaración de la Independencia, quiero hacerte llegar un cordial saludo a ti y a los demás hermanos obispos, a las autoridades nacionales y a todo el pueblo de México. Celebrar la independencia es afirmar la libertad, y la libertad es un don y una conquista permanente. Por eso me uno a la alegría de esta celebración y al mismo tiempo deseo que este aniversario tan especial sea una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores que los constituyen como nación. Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones
que no contribuyeron a la evangelización. En esa misma perspectiva, tampoco se pueden ignorar las acciones que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Pero no evocamos los dolores del pasado para quedarnos ahí, sino para aprender de ellos y seguir dando pasos en vistas a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la tan anhelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de intereses particulares, las tensiones y los conflictos. El aniversario que están celebrando invita a mirar no solo al pasado para fortalecer las raíces, sino también a seguir viviendo el presente y a construir el futuro con gozo y esperanza, reafirmando los valores que los han constituido y los identifican como pueblo, valores por los que tanto han luchado e incluso han dado la vida muchos de vuestros antecesores, como son la independencia, la unión y la religión. Y en este punto quisiera destacar otro acontecimiento que marcará sin duda todo un itinerario de fe para la Iglesia mexicana en los próximos años: la celebración dentro de una década de los 500 años de las apariciones de Guadalupe. En esta conmemoración es bello recordar, como lo expresó la Conferencia del Episcopado Mexicano con ocasión del 175 aniversario de la Independencia Nacional, la imagen de la Virgen de Guadalupe tomada por el Padre Hidalgo del santuario de Atotonilco simbolizó una lucha y una esperanza que culminó en las tres garantías de Iguala impresas para siempre en los colores de la bandera. María de Guadalupe, la Virgen Morenita, dirigiéndose de modo particular a los más pequeños y necesitados, favoreció la hermandad y la libertad, la reconciliación y la inculturación del mensaje cristiano, no solo en México, sino en todas las Américas. Que ella siga siendo para todos ustedes la guía segura que los lleve a la comunión y a la vida plena en su Hijo Jesucristo. Que Jesús bendiga a todos los hijos e hijas de México y la Virgen Santa los cuide y ampare con su manto celestial. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Roma, San Juan de Letrán, 16 de septiembre de 2021. Yo nada más voy a decir, maestro Ricardo Sevilla, ni los que van a misa, los más conservadores panistas, los que van a misa todos los domingos, se sentirán muy complacidos de ver que el Papa Francisco envía este mensaje en el que reivindica, como lo pedía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la figura del padre Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, o uno de los padres de la patria, y pues habla de ofrecer perdón por los abusos, por las omisiones en el proceso de evangelización. Dame tu opinión acerca de esto para cerrar, maestro. Sí, creo, Vicente, yo me da mucha risa porque no he visto en las redes sociales que salgan a llamar a Jorge Mario Bergoglio, el nombre de Francisco, este jefe de Estado del Vaticano, populista, porque, bueno, pues tienen que apechugar los lasallistas, los franciscanos y dominicos y todas las órdenes que conforman al Estado del Vaticano, porque su presidente ha hablado. Sí, su presidente, Francisco, o este personaje argentino que está ocupando ahí el máximo escaño dentro del Estado católico,
pues se ha pronunciado a favor de lo que se está pidiendo, que es una disculpa por aquellos hechos históricos, por supuesto, como lo ha hecho en diferentes momentos y en diferentes oportunidades que han sido catalogadas de un buen gesto cuando ha pedido disculpas por toda esta campaña sangrienta que fue la evangelización. Y pues bueno, ahora que lo hace aquí en México, yo esperaría que Margarita Zavala o Calderón o todos estos personajes que se dan golpes de pecho, pues salieran a calificar al jefe de Estado del Vaticano como populista, como a alguien que quiere caer bien entre las huestes de no sé qué. Entonces, fíjate qué interesante, todo le sale bien a López Obrador. Yo aquí no tengo más que una sonrisa ante todas estas cosas que dejan pasmados a la prensa conservadora y dicen, bueno, pues a lo mejor se va a pronunciar con nosotros, se les olvida que ya el mundo está cambiando y que ya ni siquiera el Vaticano está consintiendo a personajes conservadores como Joseph Ratzinger, que tuvo que irse a su casa porque era como ellos, tipo que tenía anillazos y joyas y unos asuntos muy en contra de los pueblos. Y bueno, pues este personaje es todo lo contrario, más cercano a la gente, más cercano a las poblaciones, más cercano a lo que defendía, digamos que Jesús de Nazaret, ¿no? Que era esa cercanía con la gente. Y bueno, pues esto es lo que se está haciendo y este reconocimiento me parece que va a ser otro golpe más que va a dejar en ridículo a todos estos personajes, pues hipócritamente mochos, querido Vicente. Así es, maestro Ricardo Sevilla. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te sigan en redes sociales y para que apoyen lo que están haciendo en Regeneración MX? Claro que sí, querido Vicente, gracias por la deferencia, como siempre. Síganos en redes sociales, en efecto necesitamos esa fuerza en contra de estos neoliberales, conservadores, enojados. En mi cuenta personal, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, tenemos una paginita que estamos alimentando, y en Regeneración, desde luego, en el medio de comunicación, estamos dando a conocer notas del día, información, opinión, investigaciones, etcétera, y tenemos un programa, Los Datos Duros, que transmitimos en el canal de YouTube de Regeneración de lunes a viernes de 4 a 5:30 de la tarde, hora del centro de México. No se lo pierdan y nos encontramos, si todo marcha bien, esperemos que sí, mañana. Un abrazo, querido